Gracias. Vamos a motivar la clase con un caso clínico. Acá estamos viendo un paciente de 26 años que sufre un accidente de tránsito. Está en su moto, cae al pavimento, estaba sin casco y se golpea el abdomen con el parachoque de un camión, ¿no? Va a emergencia. En emergencia le encuentran una frecuencia cardíaca de 130 por minuto, una frecuencia respiratoria de 30 por minuto y la presión arterial que está muy baja en 40/20 milímetros de mercurio. Entonces lo que vamos a hacer nosotros en esta clase es definir qué cosa es shock, qué factores son importantes para determinar el shock, cuáles son los mecanismos compensadores o de respuesta ante un shock, cuáles son los efectos celulares frente al shock y los tipos de shock, ¿no? Los tipos fisiopatológicos de shock. El shock hipovolémico, el cardiogénico, el obstructivo y el distributivo. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que este paciente que sufre un accidente de tránsito le toman funciones vitales y encuentran que la presión está baja y tiene taquicardia. Entonces, tenemos los signos y los síntomas. Entonces, debemos de saber reconocer de que esta disminución de la presión arterial está ocasionando una disminución de la perfusión de los órganos importantes, del cerebro, del riñón, del corazón. Y entonces al disminuir la perfusión, está disminuyendo también la entrega de oxígeno a esos tejidos, ¿no? A eso se va a definir este shock, que dentro del ABC de la reanimación cardiopulmonar, la C significa la circulación preferentemente. Entonces, una vez que hemos identificado que este paciente se encuentra en shock, tenemos que identificar la causa, es decir, el mecanismo fisiopatológico que causó este shock. Si sabemos la causa fisiopatológica hablando, podemos saber también cuál es el tratamiento que se debe dar a este paciente. Ustedes recordarán que si nosotros estamos diciendo de que la presión arterial, que es una medición inocua, fácil de establecer, nos va a determinar si el paciente se encuentra en shock. Sin embargo, si ustedes leen artículos, van a ver que los cambios moleculares, celulares, se llevan mucho tiempo antes que la presión arterial esté disminuida, ¿ya? Entonces, pero la presión arterial es vital porque eso me va a determinar la llegada de sangre hacia los órganos nobles. Entonces, yo tengo que saber cuáles son los factores que van a determinar la presión arterial. En este caso es el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Pero también tenemos que saber que el gasto cardíaco depende de dos factores. Uno que es la frecuencia cardíaca y otro que es el volumen sistólico. Si a grandes rasgos determinamos que una frecuencia cardíaca de un paciente adulto joven es 70 por minuto y que el volumen sistólico en una inyección más o menos es de 70 centímetros cúbicos, entonces si nosotros multiplicamos estos 70 de volumen por 70 de frecuencia, tenemos aproximadamente de 5 litros en cada gasto cardíaco. Sin embargo, el volumen sistólico también tiene tres factores de los cuales tiene que depender. Uno es la precarga, otro es la poscarga y otro es la contractilidad que vamos a ver en un rato. Les dije el otro gran factor que va a determinar la presión arterial es la resistencia vascular periférica, es decir, la resistencia que van a ofrecer los vasos sanguíneos periféricos. A su vez, esta resistencia vascular periférica depende de otros factores, por ejemplo, la longitud del vaso, la viscosidad de la sangre y el diámetro del vaso. Este gasto cardíaco puede variar dependiendo del tamaño de la persona, de las necesidades metabólicas que tenga la persona, de la actividad física. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de un atleta que hace ejercicios, que tiene una dieta sana, etcétera, probablemente su reserva cardíaca va a ser grande, ¿no? 300 a 400%. Es decir, si a una persona sana, atlética, lo mando a hacer, no sé, a escalar el Everest, entonces tiene reserva para poder
perfundir los tejidos necesarios durante ese gran esfuerzo, ¿no? En cambio, una persona que no tiene esa preparación, probablemente su reserva cardíaca sea mucho menor. Entonces, yo les había manifestado que el gasto cardíaco depende del volumen sistólico por frecuencia y que el volumen sistólico depende de la precarga, poscarga y contractilidad. Entonces ahora vamos a ver estos factores: precarga, poscarga y contractilidad. La precarga. ¿Qué viene a ser la precarga? Ustedes ven acá un gráfico de un corazón. Ven todo lo que es venas, las cámaras cardíacas derechas y todo lo que es vena, ¿no? Entonces, todo este contenido venoso, más cámaras derechas, más cámaras izquierdas, todas llenas de sangre, hasta antes que empiece la diástole, a todo eso se denomina precarga. Entonces, si yo tengo un montón de líquido que le pongo a un paciente, porque le pongo de repente un suero y no estoy mirando cuánto le estoy dando y le estoy dando mucho, probablemente yo haga que aumente su precarga. O si a un paciente está deshidratado porque tiene mucho vómito, mucha diarrea, entonces este volumen también está disminuido, entonces tiene disminución de la precarga. Si yo tuviese un montón de líquido, ¿qué pasaría con el corazón? El corazón tiene un mecanismo de compensación cuando hay bastante líquido. Y eso se llama la ley de Frank-Starling. ¿Qué dice esta ley de Frank-Starling? Dice de que a mayor estiramiento de las fibras miocárdicas, mayor fuerza de contracción, ¿no? Tiene este corazón para poder botar la sangre por la aorta hacia el sistema. Entonces, como dijimos, un aumento de la precarga puede ser un infarto de miocardio, ¿no? El miocardio no funciona y toda la sangre se queda embotada. Valvulopatías como la insuficiencia aórtica, ¿no? La insuficiencia hace de que la sangre retorne durante la sístole y además se queda la sangre que se va a formar durante la diástole. O la insuficiencia renal que impide que uno pueda eliminar ese volumen. ¿Y cuándo puede disminuir la precarga? Como dijimos anteriormente, en deshidratación, hemorragias, quemaduras, donde se pierde este volumen. La contractilidad es otro de los mecanismos por los cuales voy a aumentar o disminuir el volumen sistólico. Ya hablamos de la ley de Frank-Starling, ¿no? Y también podemos tener pacientes que de repente estén utilizando medicamentos que hagan una actividad inotrópica positiva, es decir, un aumento de la frecuencia, de la fuerza de contracción, ¿no? Que van a ejercer un aumento de la contracción y por lo tanto un aumento del volumen sistólico y por lo tanto un aumento del gasto cardíaco. Y viceversa, la hipoxia, la isquemia, un infarto de miocardio, una miocardiopatía, que van a tener un efecto inotrópico negativo, es decir, la fuerza de contracción va a estar débil, entonces eso va a hacer que disminuya el volumen sistólico y después el volumen del gasto cardíaco. Les dije también que el otro elemento, ¿no? Había 3 elementos que modificaban el volumen sistólico: precarga, contractilidad y poscarga. ¿Qué cosa es la poscarga? Es la fuerza de contracción del miocardio para poder botar la sangre por los vasos sanguíneos que están constriñidos, ¿no? que tienen una vasoconstricción y que ejercen una fuerza, una resistencia para que pase la sangre por ahí, ¿no? Entonces, a mayor obstrucción que haya, a mayor resistencia que haya en los vasos sanguíneos, el miocardio, especialmente el ventrículo izquierdo, va a tener que hacer mayor fuerza para poder botar esa sangre por estos vasos donde hay una gran vasoconstricción. Entonces, ahí voy a tener aumento de la poscarga. Entonces, por ejemplo, un ejemplo claro es la hipertensión arterial, ¿no? Los vasos sanguíneos están obstruidos, ¿no? O hay una vasoconstricción y entonces no puedes botar la sangre el ventrículo izquierdo. O por ejemplo la estenosis aórtica, ¿no?
hay una estenosis a nivel de la válvula aórtica y el ventrículo izquierdo quiere ejercer una gran fuerza de contracción para poder eyectar esta sangre a través de la aorta, ¿no? El otro gran factor importante de la presión arterial era la resistencia vascular periférica, ¿no? Habíamos dicho, entonces, resistencia vascular periférica y gasto cardíaco van a determinar la presión arterial. Y les dije que la resistencia vascular periférica tiene tres factores. Uno que era la longitud de la sangre, otro que era la viscosidad de la sangre y otro que es el diámetro del vaso sanguíneo. En el caso de la longitud de la sangre, del vaso sanguíneo, a más largo el vaso sanguíneo hay mayor resistencia vascular periférica y por lo tanto mayor va a ser la presión arterial. La viscosidad de la sangre, por ejemplo, si yo tengo un paciente que viene de la altura y ese paciente tiene aumento de los glóbulos rojos, entonces hay mayor viscosidad de la sangre. Entonces también la resistencia vascular periférica está aumentada y por lo tanto la presión aumentada. Pero si yo tengo un paciente que se ha desangrado y tiene anemia, entonces la viscosidad disminuye y por lo tanto también disminuye la resistencia vascular periférica. Pero de los tres factores, el diámetro del vaso sanguíneo es el más importante, ¿ya? Si hay una vasoconstricción, entonces va a aumentar la resistencia vascular periférica. Entonces, hay una relación inversamente proporcional entre la resistencia vascular periférica y el diámetro del vaso, ¿no? Aumenta el diámetro del vaso, es decir, se hace más grande el vaso sanguíneo, hay una gran vasodilatación, la resistencia va a disminuir, ¿no? Muy bien. Entonces, la presión sanguínea cuando está disminuida porque hay un shock, ¿no? Va a regularse por varios mecanismos. Hay mecanismos a corto plazo, mecanismos a mediano plazo y mecanismos a largo plazo. Son importantes los mecanismos a corto plazo, especialmente derivados de los vasoreceptores, quimioreceptores y especialmente del simpático. Pero también a mediano plazo está el sistema neurohormonal que es la angiotensina, sistema de angiotensina, renina y aldosterona, ¿no? Y también la vasopresina. Entonces, ¿cómo actúan estos mecanismos de regulación? Por ejemplo, un paciente tiene una disminución de presión arterial por diferentes motivos, entonces puede disminuir, por ejemplo, esta presión, ¿no es cierto? Entonces, el primer mecanismo, el más rápido que va a actuar es el simpático, o si no, también los vasoreceptores y quimioreceptores, que van a producir una vasoconstricción. Al aumentar esta vasoconstricción, aumentan la resistencia vascular periférica y aumentan la presión arterial. Pero supongamos que el paciente tiene una gran, no sé, diarrea, ¿no? Y eso ha ocasionado la disminución de la presión arterial. Entonces, también este simpático lo que va a hacer es aumentar también la resistencia vascular periférica, pero también va a aumentar la frecuencia cardíaca, es decir, va a haber taquicardia y va a aumentar también la contracción muscular del ventrículo izquierdo para poder regular esta presión arterial. Como les dije, no solamente es el simpático, sino el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema se desencadena también por la disminución de la calibre del vaso sanguíneo por el aumento de la resistencia vascular periférica. Entonces, en el riñón lo que se va a producir es una estimulación para que se produzca renina. Y esta renina va a producir la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina 2 principalmente también va a intervenir en el aumento de la resistencia vascular periférica, ¿no? Y la aldosterona lo que va a hacer es producir retención de sodio. Si se retiene sodio, entonces se va a retener también agua. Esto va a aumentar el retorno venoso, es decir,
la precarga, y al aumentar el retorno venoso a la precarga, aumenta el volumen sistólico. Y el aumento del volumen sistólico junto con la frecuencia cardíaca que está aumentada por el simpático van a aumentar el gasto cardíaco, y este aumento del gasto cardíaco finalmente va a dar el aumento de la presión arterial, ¿no? Entonces son los mecanismos más importantes de la regulación de este shock. Con lo mismo, ¿no? Yo les había dicho que el mecanismo más importante o la motivación más importante de la acción o de la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona es la disminución del líquido extracelular o la disminución de la presión arterial por el simpático. Se produce renina a nivel del espacio justaglomerular, y esta renina va a convertir entonces el angiotensinógeno que se produce en el hígado en angiotensina 1. Y esta angiotensina 1 a nivel del pulmón por la enzima convertidora de angiotensina se va a convertir en angiotensina 2. Y esta angiotensina 2, como les dije anteriormente, va a producir una gran vasoconstricción. Entonces, al producir una gran vasoconstricción, va a estar aumentando la postcarga. Pero además, esta angiotensina 2 va a ir a la glándula suprarrenal, a la corteza, y va a producir la secreción de aldosterona, la cual va a retener sodio, y esta retención de sodio va a incrementar el volumen vascular, es decir, aumenta la precarga. Entonces, en un paciente con shock puede aumentar la postcarga y puede aumentar la precarga. Entonces vamos a definir qué cosa es shock. El shock es un síndrome multifactorial con hipotensión arterial, como habíamos manifestado anteriormente. Entonces la presión arterial sistólica puede estar menos de 90 y la diastólica menos de 40. Pero además va a haber manifestaciones de la disminución del flujo sanguíneo en los órganos nobles. Por ejemplo, si llega hipoperfusión a nivel del cerebro, va a haber obnubilación. Si llega a nivel del riñón, va a haber oliguria. Si llega a nivel de la piel va a estar pálida, fría, húmeda, viscosa, que son los síntomas de la acción del simpático, ¿no? El relleno capilar va a estar lento y va a haber piloerección, que también son manifestaciones de la disminución del flujo sanguíneo. Si queremos definir el shock desde el punto de vista fisiopatológico, es la falta de adecuación entre la capacidad cardiocirculatoria para entregar el oxígeno a los tejidos y las necesidades metabólicas que tienen estos tejidos para mantener sus funciones. ¿Cuáles son las causas de shock? Puede ser, o los tipos de shock. Puede ser un shock de tipo distributivo, que miren ustedes que es la gran causa. O puede ser un shock de tipo obstructivo, que es la menor causa. Puede ser un shock hipovolémico o un shock cardiogénico. Entonces vamos a ver el shock hipovolémico, cuando hay disminución de la precarga, disminución del volumen, ¿no? ¿Cuáles pueden ser estas causas? Puede ser una hemorragia, puede ser de repente una pancreatitis, una quemadura, ascitis, pérdidas gastrointestinales como vómitos, diarreas, fístulas, pérdidas urinarias, por ejemplo, cuando se usa diuréticos o cuando hay una diabetes insípida, ¿no? Uno puede orinar hasta 10 litros al día, por ejemplo. Luego está el shock distributivo, que es la mayor causa, la más frecuente. Y este shock distributivo puede ser séptico por una infección, anafiláctico por una alergia, neurogénico, puede ser por un trauma medular, endocrino, por ejemplo, cuando hay insuficiencia adrenal. Si hay insuficiencia adrenal, no tengo aldosterona para producir la retención de sodio, por ejemplo, ¿no? O cuando hay una respuesta inflamatoria sistémica o una disfunción hepática severa o intoxicaciones. Luego tengo el shock cardiogénico. Y las causas del shock cardiogénico son la mayor parte de las enfermedades del músculo cardíaco. Por ejemplo, en primer lugar, el infarto del miocardio. Puede ser inflamación del músculo, miocardiopatías, disminución de la función del músculo por una toxicidad,
por una acidosis láctica, puede ser de repente porque hay una alteración a nivel valvular, ¿no? Aneurismas, etcétera. Y tenemos también el shock obstructivo, que es el menos frecuente, donde todo el aparato cardiovascular está funcionando, sin embargo, hay una obstrucción, ¿no? En cualquier parte del proceso hay una obstrucción. Puede ser, por ejemplo, una obstrucción vascular, puede ser un tumor, puede ser un neumotórax, puede ser una embolia pulmonar, puede ser una disección de la aorta, etc. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de este shock? Que no llega oxígeno, como les dije anteriormente, para producir el ciclo de Krebs, ¿no? Y entonces se va a producir un metabolismo de tipo anaeróbico con producción de lactato. Y esa producción de lactato va a originar también la liberación de citoquinas proinflamatorias, prostaglandinas y óxido nítrico, que van a finalmente producir aumento de la permeabilidad vascular, una gran vasodilatación, edema intersticial y una activación de la coagulación, produciendo el CID, ¿no? Disfunción celular y finalmente la muerte de la célula. Hay etapas del shock. La primera etapa, que es el shock compensatorio, donde lo que hay es una aglutinación de la cromatina nuclear y hay acidosis intracelular. La segunda etapa es donde se altera la bomba de sodio-potasio ATPasa con acumulación del sodio intracelular y producción de edema. La cuarta etapa es ya irreversible, además del edema celular y edema mitocondrial y del retículo endoplasmático, y ingreso de calcio a la célula. Ustedes saben que el calcio está muy ligado a lo que es la apoptosis. Y finalmente, en la última etapa, donde ya hay activación de la fosfolipasa que hidrolizan los fosfolípidos de las membranas, altera el esqueleto celular, separa las uniones intercelulares y hay el aumento del calcio intracelular y mitocondrial. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene una disminución de la presión arterial y estamos diagnosticando que tiene shock, tenemos que ver cuál es la causa. Entonces vamos a ver primero la causa de hipovolemia. Ya hemos dicho, pueden ser pérdidas externas, pueden ser pérdidas internas. Y lo que hay entonces es una disminución del volumen sanguíneo circulante, que va a producir una disminución del retorno venoso, una disminución del volumen minuto, una disminución del gasto cardíaco, disminución del flujo sanguíneo hacia los tejidos. Ya hemos dicho que los mecanismos compensadores son finalmente el simpático con su efecto cronotrópico positivo, aumentando la frecuencia cardíaca, el simpático con el aumento de la resistencia vascular periférica, no solamente del vaso sanguíneo arterial, sino también del venoso, para llevar el flujo sanguíneo periférico hacia los órganos nobles. También lo que hace el simpático es producir la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona con la retención del sodio y produciendo también una gran vasoconstricción. Además, se produce liberación de la hormona antidiurética y estimulación de la sed a nivel del hipotálamo. Como les dije anteriormente, hay una vasoconstricción de los órganos periféricos para llevar la sangre hacia los órganos nobles. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de un shock hipovolémico? Es frialdad y palidez de piel. ¿Por qué? Porque hay una vasoconstricción. Y la vasoconstricción, o el vaso sanguíneo, el flujo sanguíneo del vaso sanguíneo periférico, da la calor o la temperatura y da el color de la piel, ¿no? Entonces, si yo tengo una vasodilatación, voy a tener una piel caliente y una piel roja. Pero si hay una vasoconstricción, entonces voy a tener una piel fría y pálida, ¿no? Además voy a tener el pulso filiforme, es decir, un pulso bien frecuente, ¿no? Taquicárdico. Y entonces eso se produce por estimulación del simpático, especialmente cuando hay una
shock de tipo hipovolémico. Se va a producir también sudoración porque hay una estimulación de las glándulas sudoríparas a través del simpático. Va a haber taquicardia por la estimulación del simpático con su efecto cronotrópico positivo. Pero esto se va a producir esa vasoconstricción y taquicardia en los vasos sanguíneos periféricos, no en el vaso sanguíneo coronario, donde al contrario se va a producir una vasodilatación. La vasoconstricción del simpático, que también se produce a nivel de la arteria renal, va a producir disminución de la tasa de filtrado glomerular, por lo tanto oliguria y por lo tanto la retención de sustancias nitrogenadas derivadas de las proteínas e insuficiencia renal aguda. Si la pérdida del volumen son eritrocitos, entonces la disminución de la presión de saturación de oxígeno va a estimular principalmente a los quimiorreceptores carotídeos y aórticos, y estos van a desencadenar la descarga de sustancias vasoconstrictoras, como la angiotensina 2, adrenalina, noradrenalina y la corticotropina. Y también van a estimular el aumento de la frecuencia cardíaca o taquipnea. Entonces, cuando la alteración es de tipo del vaso sanguíneo, ya no estamos hablando que es la precarga ni es el líquido, sino es el vaso sanguíneo, estamos hablando de un shock distributivo. Entonces, cuando el tono vascular se afecta, estamos hablando del shock distributivo. Este shock distributivo puede ser causado por una sepsis, por una hipoxia, por vasodilatación, como por ejemplo en un envenenamiento, o por una alergia, una anafilaxia. Entonces, ¿qué pasa en el shock distributivo? Hay una gran vasodilatación, ¿no? Una pérdida del tono vascular. Una vasodilatación que va a condicionar a que los glóbulos rojos se queden estancados en el vaso sanguíneo, en la periferia, y no vaya hacia los órganos nobles. Eso va a traer consigo una disminución del retorno venoso porque se va a quedar atrapado aquí en la periferia. Y por lo tanto voy a tener una disminución del volumen minuto, y esa disminución del volumen minuto me va a dar disminución del gasto cardíaco, y esa disminución del gasto cardíaco me va a dar entonces la disminución de la presión arterial finalmente, ¿no? Ahora, ¿por qué hay una vasodilatación? Normalmente se produce sustancias que van a producir vasoconstricción, como por ejemplo la entrada de calcio, ya sea por transportadores o ya sea por los receptores de membrana, ¿no? O por algunos canales de calcio. O también el ingreso de sustancias como la angiotensina 2 o la norepinefrina, que van a producir también elevación del calcio, y esta elevación del calcio va a hacer de que se produzcan unas quinasas que van a producir la interacción entre la miosina y la actina, y finalmente la vasoconstricción, ¿no? Pero en el caso de un paciente que tiene un shock de tipo distributivo, lo que se va a producir es mayor sustancia de tipo vasodilatadora, como el óxido nítrico. El óxido nítrico es un óxido nítrico normal, que lo produce el endotelio, se llama óxido nítrico endotelial, que es el que normalmente tenemos, y hay un óxido nítrico que es malo, que es el óxido nítrico inducido, que le producen ciertas toxinas, ¿no? Ciertas citoquinas proinflamatorias, y entonces van a producir un aumento del GMP cíclico, una disminución de la quinasa y por lo tanto una miosina fosfatasa que va a hidrolizar la acción que debe haber entre la miosina y la actina, y por lo tanto se va a producir una vasodilatación. El shock neurogénico, donde hay una alteración a nivel de la médula, donde está pasando el nervio simpático, también puede ser una causa de una gran vasodilatación. El shock séptico también, porque
endotoxina de una bacteria, especialmente las bacterias gram negativas, van a estimular al macrófago para que produzca citoquinas proinflamatorias. Y estas citoquinas proinflamatorias y el óxido nítrico proinflamatorio va a producir también una gran vasodilatación, ¿no? Y aumenta la permeabilidad. Entonces, los mediadores del shock séptico van a ser, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral, que va a producir vasodilatación, el óxido nítrico, que también va a producir vasodilatación, el sistema de complemento, que también va a producir vasodilatación, y algunas prostaglandinas, como la prostaciclina, que también va a producir vasodilatación. El shock anafiláctico. En el shock anafiláctico, en las alergias, vamos a tener al alergeno, a la célula presentadora del alergeno, que va a estimular al linfocito T. Y este linfocito T va a estimular al linfocito B. Y el linfocito B va a producir anticuerpos, generalmente la inmunoglobulina E. Y esta inmunoglobulina E, junto con interleuquinas 4 y 13, van a producir el reclutamiento, la maduración y la estimulación de los células mastocitos. Y estos mastocitos van a producir mediadores de la inflamación. Dentro de los mediadores de la inflamación va a producir, por ejemplo, histamina, va a producir sustancias activadores de las plaquetas, leucotrienos, y esto van a producir aumento de la permeabilidad vascular, broncoconstricción en el caso de los bronquios. Van a producir también aumento de las citoquinas proinflamatorias y van a producir inflamación, ¿no? Como por ejemplo también las prostaglandinas, los leucotrienos, entre otros. ¿Cuál es la diferencia entre un shock hipovolémico y un shock distributivo, ¿no? Que ya hemos visto. En el shock hipovolémico no hay volumen, por lo tanto la precarga está disminuida. En el shock distributivo el volumen se queda ahí, si bien se queda a nivel de la periferia, pero se queda ahí. En relación a los vasos sanguíneos, en el shock hipovolémico, por el sistema simpático hay una gran vasoconstricción. Y la piel va a estar fría, va a estar pálida y va a estar sudorosa. En cambio, en el shock distributivo, como hay una gran vasodilatación, la piel va a estar caliente, va a estar seca y va a estar roja, ¿no? Entonces, pérdida de volumen realmente en el shock hipovolémico nomás va a haber, ¿no? Y por lo tanto, también el gasto cardíaco va a estar disminuido. El shock cardiogénico. En el shock cardiogénico hay una incapacidad del corazón para mantener un gasto cardíaco, ¿no? La fuerza de contracción que tiene este corazón va a ser incapaz de ofertar todos los requerimientos metabólicos que tienen los diferentes tejidos. La causa más importante definitivamente es el infarto de miocardio. Casi un 78% van a producir un shock de tipo cardiogénico. En este shock cardiogénico, entonces voy a tener una disminución de la fuerza de contracción del corazón, que me va a producir una disminución del flujo sanguíneo hacia los órganos nobles, ¿no? En el caso del infarto miocárdico, donde hay una disfunción del corazón, no funciona bien, vamos a tener dos consecuencias, una consecuencia sistólica y una consecuencia diastólica. La consecuencia sistólica es de que si no funciona bien el corazón durante la sístole, no va a llevar sangre por el aorta, por lo tanto el gasto cardíaco va a estar disminuido. Si el gasto cardíaco va a estar disminuido, entonces a nivel de la aorta que lleva la sangre a todos los tejidos va a estar disminuida. Entonces va a haber una hipoperfusión sistémica y esa hipoperfusión sistémica va a llevar a una vasoconstricción compensatoria del sistema simpático. Pero además va a haber una hipotensión y esta hipotensión va a disminuir también la presión de perfusión a nivel del corazón, produciendo una isquemia también a nivel del corazón. Entonces, la misma disfunción del corazón va a producir una isquemia del corazón.
¿Qué pasa a nivel diastólico? O sea, no funciona el corazón, ¿no? Acá no está funcionando el corazón y se va a quedar la sangre aquí y va a congestionar toda la parte de los pulmones. Entonces va a haber una gran congestión pulmonar, ¿no? Entonces hay una vasoconstricción compensatoria y hay una congestión pulmonar. Esta congestión pulmonar va a hacer de que uno no tenga una buena oxigenación a nivel del pulmón y va a haber una hipoxemia. Y esta hipoxemia también va a desencadenar mayor isquemia, ¿no? Entonces, finalmente, esta disfunción miocárdica sistólica y diastólica van a llevar a una disfunción miocárdica progresiva. Miren ustedes también que el infarto de miocardio tiene que ver con inflamación, con la producción de citoquinas, óxido nítrico, que también tienen que ver con una vasodilatación, que finalmente van a llevar también a una hipoperfusión. Entonces acá tenemos también las manifestaciones clínicas de esta hipoperfusión, ¿no? Lesión miocárdica, no funciona el corazón, va por la sístole, va a producir hipotensión, disminución de la sangre a nivel de los tejidos, ¿no? Y también disminución de la perfusión coronaria. ¿Esto qué va a producir? Disminución de la llegada de sangre hacia los órganos nobles. Entonces el paciente va a estar nubilado, va a producir poca orina, va a disminuir la irrigación a nivel de los órganos periféricos, ¿no? Y los mecanismos compensadores, que es el simpático, van a producir taquicardia, ¿no? Esta taquicardia y vasoconstricción, que si dura mucho, van a producir acidosis y muerte celular. Y a nivel diastólico, entonces se congestiona el pulmón, se congestiona y va a producir mayor hipoxemia, mayor isquemia, tanto del corazón como de los órganos sistémicos. Les había manifestado que también en una isquemia del corazón se producen citoquinas proinflamatorias, principalmente interleuquina 1, 6, factores de necrosis tumoral y óxido nítrico, que van a deprimir la función del corazón también y van a producir una inapropiada vasodilatación con hipotensión. Y esto, a su vez, van a llevar a una insuficiencia coronaria. Los mecanismos compensadores de una insuficiencia cardíaca son los mecanismos de Frank-Starling, que ya les dije a ustedes, ¿no? Se queda la sangre en el corazón, hay mayor gran cantidad de sangre. Si el corazón está bien, lo que se va a producir es el mecanismo de Frank-Starling, mayor fuerza de contracción. Pero también otro mecanismo de compensación del corazón es la hipertrofia miocárdica. Produce mayor cantidad de miocitos cardíacos. Otro mecanismo es el simpático, que ya habíamos manifestado, con su gran vasoconstricción. Y finalmente el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Que va a producir mayor retención de agua y retorno venoso y precarga. Y la angiotensina 2, que tiene también otros efectos, ¿no? La angiotensina 2 también activa el sistema simpático, también va a producir la aldosterona, vasoconstricción arteriolar y venular, y también a nivel de la hipófisis la activación de la SED y de la hormona antidiurética. Finalmente tenemos el shock de tipo obstructivo. Yo les dije, hay una obstrucción, ¿no? Pueden ser embolia pulmonar, neumotórax o la presencia de sangre o de líquido a nivel del pericardio. Entonces, en este shock obstructivo se va a producir una obstrucción física del retorno venoso, como acá, y esa obstrucción del retorno venoso va a producir una disminución del volumen minuto, una disminución del gasto cardíaco y entonces una hipoperfusión. Tanto el shock cardiogénico, el shock obstructivo, el shock hipovolémico finalmente van a disminuir el volumen de eyección del ventrículo izquierdo hacia la aorta, disminuyendo el gasto cardíaco, produciendo hipoperfusión orgánica y tisular. Entonces, en resumen, tenemos el shock hipovolémico, el shock cardiogénico, el shock obstructivo. Lo que van a producir es un aumento de la resistencia vascular y una disminución del gasto cardíaco. Y esto va a producir una disminución de la presión de perfusión, produciendo shock
y daño tisular. Y el shock distributivo, más bien disminuir la resistencia vascular periférica y puede ser de repente que altere el gasto cardíaco, pero finalmente también lleva a una disminución de la presión arterial. ¿Esto qué va a desencadenar? La activación de la inflamación, activación de el metabolismo anaerobio con producción de ácido láctico y también el desarrollo de la activación del sistema de coagulación. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Sí, doctora, ¿podría volver a repetir el shock anafiláctico? Ya. Por favor. Ok. Ya. En el shock anafiláctico, séptico, neurogénico, todos pertenecen al shock distributivo, todos. Y la característica común de todos es la vasodilatación. Entonces yo tengo que ver cómo el shock anafiláctico. ¿Estás mirando mi figura, no, doctora? Y ahora sí. Sí, se ve. Ok. Ya, entonces yo les estaba diciendo que el shock séptico, anafiláctico, neurogénico, endocrino, hay varios shocks que tienen en común ser parte del shock distributivo. Y el shock distributivo, la causa fisiopatológica más importante es el aumento de la, ¿cómo se llama? La disminución de la resistencia vascular periférica o la vasodilatación. Entonces lo que tenemos que saber es de qué manera el shock anafiláctico produce vasodilatación. Entonces yo les había dicho, el alergeno es presentado por la célula presentadora del antígeno a el linfocito T. El linfocito T madura y va a activar al linfocito B. Para eso necesita estas interleuquinas. Y el linfocito B lo que va a producir es anticuerpos. ¿Qué anticuerpos? Generalmente la inmunoglobulina E. Y esta inmunoglobulina E va a producir la maduración del mastocito. Y el mastocito va a liberar sustancias o mediadores de la inflamación. Dentro de estas sustancias mediadores de inflamación que va a eliminar está la histamina, el factor activador de las plaquetas, prostaglandinas, leucotrienos. ¿Y qué hacen todas estas sustancias? Es producir la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad vascular. ¿Sí? ¿Está más claro? Sí, claro, gracias, doctora. Ok. ¿Alguna otra pregunta?